Rudy, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, a unanimidad, rechazó hoy la incorporación de la prueba documental 16, letra E, contra el implicado en el caso Odebrecht, Conrado Pitaluga Arseno, en el entendido de que la misma no fue traducida al idioma español. Pero, y sigan insistiendo en introducir pruebas. Bueno, introdujeron 30 y pico y lo aceptaron. Pero lo aceptaron en la semana pasada. Está bien, pero yo recuerdo que rechazaron todas las que no estaban, traducidas al español. Claro. Entonces, no sé, pienso que es perder el tiempo. Mira, yo creo que ese caso Odebrecht es un caso fallido definitivamente. Y es un caso fallido definitivamente por dos razones. Una razón política, porque el caso se convirtió en un caso político en un momento determinado, por la razón de haber estallado en medio de procesos políticos, donde, por ejemplo, surgió la Marcha Verde en protesta por la corrupción y la impunidad y fue contaminada por los estamentos políticos de oposición en ese momento, contaminada incluso por grupos políticos minoritarios que quisieron buscar protagonismo en el tema de la Marcha Verde y la hicieron naufragar, al punto de que la Marcha Verde se diluyó, que fue un movimiento cuasi espontáneo, no totalmente espontáneo, pero cuasi espontáneo, cuando la gente de clase media del país acudió a un llamado a mostrar su preocupación y su rechazo a la corrupción y la impunidad. Cuando uno vio aquel 22 de enero, mujeres de Piantini, de Naco y de Arroyo Hondo, en chori, en pantalones con sus hijos en una mano y una botellita de agua en el otro, caminando sencillamente hacia el Parque Independencia, en una multitud pocas veces vista en el país en manifestaciones de esa manera, la gente entendió que había un vuelco, había un cambio de actitud en la sociedad dominicana frente al reclamo de sus derechos, en este caso contra la corrupción y la impunidad. Y fue un movimiento que surgió y se consolidó como un movimiento de queja y de protesta que iba en auge hasta que los políticos se metieron y quisieron acaparar el proceso, que era un proceso cívico, un proceso ciudadano, y lo contaminaron de una manera tal y quisieron controlar incluso la dirección del movimiento, que terminó el movimiento diluyéndose. Al paso de un año, cuando se fueron haciendo más esporádicas las manifestaciones públicas de ese grupo, la hicieron diluir. Entonces, esa contaminación política siguió a lo largo, y más cuando comenzó el proceso de campaña hacia el proceso electoral del 2020, a las primarias del 19 y a las elecciones generales del 2020 en varias etapas. Fue un tema de campaña, un tema de discusión. Y entonces la debilidad mostrada por, y ahí sí hago hincapié, por la Procuraduría General de la República, en el momento en que debió consolidar las pruebas en el caso que había presentado, después del espectáculo de los arrestos y la difusión del aparataje y todo este tipo de cosas, y la inclusión de personas del ámbito político nacional, ahí entonces contaminó más políticamente la situación del caso de Odebrecht. La misma Corte de la Suprema Corte de Justicia en su momento se vio titubeante en imponer medidas de coerción, quitar medidas de coerción, sacar unos, meter otros, perseguir a unos, sacar otros. Entonces, eso navegó todo el tiempo en un mar turbulento y no podía ser otro que el derrotero que lleva en este momento, Giorgi. Y desgraciadamente, eso nos coloca como país en una situación muy incómoda frente al concierto latinoamericano, donde el tema Odebrecht ha sido más duro y más efectivo en otros lugares, con todo y la contaminación política en otros lugares también donde la ha tenido, pero ha influido más la posición de jueces. Pero oye esto, ante el rechazo del tribunal de esta prueba, ¿no?, donde los abogados de Conrado Pitaluga argumentan
la violación al artículo 136 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público inmediatamente elevó un recurso de oposición, señalando que al parecer ese documento se traspapeló, óigame, en la Suprema Corte de Justicia, cumpliendo así con la norma de que toda prueba en idioma extranjero debe ser traducido. ¿Cómo puede el tribunal interpretar en desmedro que en el descuido de la Suprema Corte de Justicia no haya afectado el que esa prueba tuviera presente en el día de hoy? Dijo la fiscal Mirna Ortiz durante la presentación del documento. Sostuvo que el descuido de la Suprema Corte, insiste con el descuido, en este caso ha sido tal que no han sido capaces de foliar las pruebas, pero mucho menos notificar a la parte adversa. Oye, si no encontraron la traducción, un traductor judicial haga la traducción y sométala. Yo yo no sé, pero ahí me cuadra la cabeza a mí, como yo digo. Bueno, mira, hemos hecho contacto con el doctor Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, a propósito de una petición que hace el colegio por la voz de su presidente, diciendo que hay que incluir a más gente en los casos de corrupción, que los implicados son más que los que están procesados en este momento. Buenas tardes, doctor Miguel Surún. Gracias como siempre. Pero eso dijo Jenny Berenice, no están todos los que están, ni son todos los que... No están todos, ¿cómo fue? No son todos los que están, ni están todos los que son. Pues metan los otros. Pero vamos a ver qué nos dice el doctor Surún. Buenas tardes a ese extraordinario equipo, que el Señor los bendiga a todos, Juan TH, a todos en sentido general. Gracias, igual para ti. Mire, nosotros como institución tenemos la obligación de fijar una posición ante algo tan grave como constituye la persecución de la corrupción administrativa. Vale decir que en los últimos 8 años de gobierno, el país se ha endeudado por más de 50,000 millones de dólares y nadie sabe en qué se ha invertido esa extraordinaria cantidad de dinero. Para que tengamos una idea del crimen que se ha hecho en este momento, el Estado Dominicano se encuentra desarmado, porque lo lógico era que tuviésemos una especie de colchón por crediticio que nos permitiera afrontar la crisis que en este momento se está avecinando. ¿Qué sucede? Que la corrupción administrativa se ha llevado todo. A nosotros como institución nos llama la atención que, y obviamente aplaudimos lo que está aconteciendo a nivel de Ministerio Público. Entendemos que los procesos que se han iniciado son el reflejo de un trabajo arduo, de una verdadera vocación de someter a aquellos funcionarios que cometan actos de corrupción, pero eso no es suficiente. Y no es suficiente porque esta es la fecha que no hay sometido un solo miembro de la cúpula del pasado gobierno. Hasta ahora solamente hemos visto sometidos a personas que no tuvieron ningún tipo de importancia en cuanto al poder de decisión. No fueron los beneficiarios finales. A mí no me pueden decir, por ejemplo, que el general Adán Cáceres tenía poder de decisión. Peor aún, nosotros tenemos que obviamente aplaudir que del lado del poder del Ministerio Público, el actual presidente Luis Abinader ha hecho esfuerzos ingentes y ha soportado presiones inimaginables para lograr una independencia del Ministerio Público. Pero eso no ha acontecido en cuanto al Poder Judicial. Y lo que está aconteciendo es simplemente que se está en un periodo de incubación ese germen de la política en materia judicial, para cuando las condiciones lo permitan, pues evitar que esa cúpula
que es la verdadera responsable del saqueo de los fondos del Estado Dominicano, no pueda ser sometida, y si es sometida, sea descargada a través del control de las decisiones judiciales. Esta es la fecha que nosotros no hemos visto, por ejemplo, y lo estamos esperando porque falta el sometimiento de las visitas sorpresas, que estamos hablando de más de 50,000 millones de pesos, que tiene mucho que explicar el Ministerio Administrativo de la Presidencia. No hemos visto tampoco, a pesar de los elementos probatorios y de la decisión que hubo, estableciendo y declarando de manera indirecta que no se ha extinguido la acción pública en el caso de los sobornos. No hemos visto, por ejemplo, el sometimiento por el caso de Punta Catalina y los sobornos que fueron develados a nivel internacional, donde hubo pagos a asesores aquí en República Dominicana y de empleados del propio Banco de Reservas a cambio de la aprobación de facilidades financieras por decenas de millones de dólares. No hemos visto tampoco el sometimiento del imaginario asfalto por 18,000 millones de pesos. No hemos visto tampoco el sometimiento por la emisión de más de 20,000 millones de pesos sin sustento, a decir, de la denuncia que hizo el director de presupuesto del presente gobierno. Zulún, yo estoy oyendo ese listado y parece ser que es un listado muy largo, pero mi pregunta es la siguiente. Hay una entidad que se llama Colegio de Abogados de la República Dominicana. Tú eres un abogado de la República Dominicana. El sometimiento debe ser tramitado en la forma lógica del sometimiento, porque la simple denuncia parece ser una denuncia de políticos. ¿Por qué ustedes no actúan en los mecanismos del sometimiento? Si están sometidos, accionar sobre el sometimiento, reclamar directamente con una documentación a la Procuraduría, al PECA, qué sé yo. Pero a mí las denuncias, cuando hay personas y entidades calificadas, me dejan un mal sabor. Sí, pero hay un detalle, y estoy totalmente de acuerdo contigo, referente a que toda denuncia debe estar debidamente sustentada. En este caso, estamos hablando y estamos en presencia de sometimientos formales por corrupción y de que los entes competentes han estado expidiendo los elementos probatorios correspondientes, y nosotros como institución ni hemos denunciado ni hemos accionado en justicia. Nosotros como entidad creada por la ley 3-19, que dentro de nuestro objeto establece el mantenimiento del Estado de Derecho en la República Dominicana, nosotros hemos externado de manera responsable, en primer lugar, un apoyo formal a la lucha contra la corrupción iniciada por la Procuraduría General de la República. Y en segundo lugar, una manifestación de preocupación, porque hasta ahora la lucha contra la corrupción no ha afectado, no ha tocado a los principales y únicos responsables y beneficiarios finales de los actos bochornosos. No, me permito insistir. Yo no he señalado, muy importante, yo no he señalado personas. No, pues Zulún, me permito insistir en lo siguiente. Pues yo lo que soy es periodista. Me permito insistir en lo siguiente. Bien, tú dices en una parte de tu declaración que se está accionando en ese sentido, pero te quejas de que los principales responsables no han sido mencionados. Sométanlo si tú sabes cuáles son los responsables. Porque decir, ahí se robaron un lapicero, pero eso no fue Rudy que se lo cogió ese lapicero. Hay más gente más para arriba. ¿Quiénes son? Porque eso es muy ambiguo. Pero estamos hablando, y tú eres abogado, estamos hablando en justicia. Entonces eso es muy ambiguo. Mira, nosotros como institución tenemos que actuar de manera responsable, y inclusive ahí está la instancia de solicitud de medida de coerción del caso, tanto del caso Antipulpo como del caso Coral,
que es parte de la operación Antipulpo, donde se hace constar la responsabilidad de el superior jerárquico, que tampoco es mencionado su nombre en esa instancia, o los superiores, porque cuando se comete actos de corrupción de la jerarquía y proporción, porque tampoco podemos ser indios, de las descritas, tanto en la Pulpo como en la solicitud de medida de coerción, no hay forma posible que sean esos infelices, que nada más sea Dan Cáceres, que nada más sea el otro señor, el señor, el coronel, que era exactamente, que no sea el Alexis Medina, que es el hermano del presidente de la República, porque Alexis Medina ni el de Oisoy actuaron solos. Evidentemente había un acuerdo y un apoyo de las entidades, de la Contraloría, desde el Poder Ejecutivo, inclusive desde el mismo Congreso Nacional. En el día de hoy, para que tú tengas una idea, cuando dimos la denuncia, en mi oficina fue un cliente de abogados, y lo que me dijo fue que unos clientes de él vinieron aquí a participar en un concurso de Punta Catalina para ofertarle carbón. Es una compañía colombiana que era la más grande de proveedora de carbón, que es el combustible de Punta Catalina. Y que la compañía tuvo que irse porque esa gente le pidieron un 10% de comisión. $10 por cada tonelada métrica de carbón vendido a Punta Catalina, y que en esas condiciones pues no valía la pena. Y los nombres que me mencionó fueron sorprendentes, inclusive hasta candidatos, que uno dice wow, porque no se movía nada sin que se repartiera el dinero en cada una de esas operaciones, y es muy sencillo. Obviamente, yo no estoy hablando esto en función o con un prisma político, porque la corrupción administrativa no es de PLDistas, no es de PRMistas, no es de reformistas, es simple y llanamente de seres humanos que van a una posición pública y deciden robar. Entonces, ¿quién está fallando? ¿Quién está fallando, Zulum? Espérate, porque esto es un diálogo. ¿Quién está fallando entonces? ¿El Ministerio Público, que no insiste en esas altas instancias que están por encima de los sometidos? ¿O quién está fallando? ¿Sectores de la sociedad que lo han dejado ahí y no han seguido? ¿Quién está fallando? ¿El Colegio de Abogados, que como entidad no quiere seguir más ahí, sino que simplemente dice sí hay y se quede un enunciado? ¿Quién está fallando? Mira, si hay un actor que en este momento no está fallando, es el Ministerio Público, que está haciendo ingentes esfuerzos, y hay que reconocerlo. Al contrario, están siendo hipergarantistas, y todos los procesos que están sometiendo a la justicia tienen una característica común, que es la sobreabundancia probatoria. Entonces, ¿a dónde está tu queja? Entonces yo no veo dónde está la queja. No, la queja es fundamentalmente número uno, de que animar, solicitarle a ese ente que está trabajando determinados casos de corrupción, que tiene detrás de sí una sociedad que espera el sometimiento de los verdaderos responsables, porque hay un sector del pasado gobierno que tiene todo el dinero del mundo, y que hay sectores enquistados en medios de comunicación, enquistados en determinados entes de poder y en el mismo poder judicial, porque hay que recordar que Luis Henry Molina y en bufetes de abogados también, o sea, hay que decirlo, que están en una campaña en este momento, iniciaron una campaña en este momento contra la Procuraduría General de la República, y nosotros no podemos dejar solo a ese ente cuando está enfrentando un sector con todo el dinero del mundo, porque real y efectivamente dejaron las arcas vacías. ¿Pero denuncia quiénes son, Zulum? Hermano, los principales funcionarios del pasado gobierno tienen por lo menos que ser llamados para que expliquen lo que pasó. Pero mira, Zulum, y hay que decirlo con toda responsabilidad. Zulum, y no hay que tener miedo por eso. ¿Cómo es posible? Te pongo un ejemplo: que el administrador pasado del Banco Central, Lizardo, venga y se haya autopagado casi 100 millones de pesos, y que por una buena gerencia, que fue el que aprobó la facilidad de Punta Catalina, y que el que la aprobaba recibía cada vez, según la denuncia
No, según la declaración de la gente de Odebrecht, cada vez que se aprobaba había que entregarle determinadas sumas. Por eso fue el expediente que se archivó. Surún, el Ministerio Público ha solicitado al Ministerio Administrativo de la Presidencia actual un informe detallado, auditado, de toda la actividad que se realizó durante el pasado gobierno en ese ministerio, que dirigía José Ramón Peralta. Lo propio ha hecho también con la Procuraduría General de la República. O sea, yo pienso que, como nos han dicho, y yo compro esa idea, de que el Ministerio Público está trabajando, si podemos decir a paso lento, pero a paso firme. ¿Para qué? Para instrumentar expedientes que sea imposible, a pesar de que conocemos todas las triquiñuelas que se pueden montar en el Poder Judicial, para que quede prácticamente al descubierto cualquier acción ilegal contra el debido proceso, contra las leyes del país que puedan tratar de poner en ejecución los que conocemos que defalcaron este país. Entonces, yo confío en que, aunque van lentos los procesos, van firmes, van sólidos. Particularmente tengo que reconocer en primer lugar las características de doña Miriam Germán, una extraordinaria persona noble, que ha actuado siempre con apego al debido proceso y extremadamente garantista. Una persona incapaz de realizar una acción de carácter vengativo contra absolutamente nadie. Pero esta sociedad, y ni hablar de Jenny Berenice, cuya valentía todos conocemos y que lo ha demostrado en los peores momentos enfrentando sectores muy poderosos, y por eso ya en su momento pues pagó un precio muy caro, porque todo lo que ella pasó, lo pasó precisamente por hacer lo correcto, y es digna de admiración. Pero lo importante es que todos los sectores en esta sociedad, en primer lugar, apoyemos a la Procuraduría, pero en segundo lugar, y quizás mucho más importante, apoyemos la gran cruzada contra la corrupción, que no se quede abajo, porque han pasado ya 8 meses y no hay uno solo de la cúpula del pasado gobierno que ni siquiera haya, ¿qué te digo yo? Porque uno ve los de abajo solamente ser sometidos, pero no vemos las personas que son directamente beneficiarias de esas actuaciones, porque todos los actos de corrupción que están siendo descritos en la operación Antipulpo, ese dinero en efectivo, todo el mundo sabe en este país a qué manos iba. Yo no lo sé. ¿Qué sector iba? Cuéntamelo tú, que yo no lo sé. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe los dineros que salieron de tesorería, que iban directamente, y los del asfalto, a ser utilizados en campaña electoral. Todo el mundo sabe todo el dinero que se usó, por ejemplo, en las primarias para hacer lo que pasó en octubre del 2019. Lo que pasa, Surún, que no les valió ni siquiera el centro de espionaje que tenían instalado en una habitación de una casa privada, al margen de la autoridad legalmente constituida para operar ese tipo de equipos. Que hay algo muy importante que me comentaban ayer, y yo siempre hago hincapié en eso. La corrupción administrativa no tiene nada que ver con militancia política y afecta por igual a todos, exactamente a todos los dominicanos. Y lo más cruel es que mientras los pobres empleados de las instituciones públicas reciben salarios de miseria, esos tutumpotes dejaron las arcas vacías, porque hay que decirlo, me duele sobremanera que a este gobierno, si no sabe explicar lo que recibió, probablemente mucha gente va a entender que ese muerto que es del pasado gobierno se lo van a intentar adjudicar al gobierno de Luis Abinader. Y hoy vemos la señal. Me da mucha risa ver algunas denuncias de 10, 15 millones, que es perfecto, de 50 millones, perfecto, son robos y deben ser sometidos a la acción de la justicia. Pero mi hermano, estamos hablando de que 50 millones en comparación con 35.000, 40.000, 50.000 millones de pesos, como que la diferencia es un poquito grande. Y la forma en que reacciona el gobierno actual
el Ministerio Público actual frente a actos de corrupción es total y diametralmente opuesta a lo que estamos acostumbrados a ver. Estamos en presencia de una campaña contra la corrupción, debe ser no solamente apoyada, sino ampliada respecto a los principales responsables, y esa es nuestra obligación como institución. No accionar, sino apoyar a los entes que están actuando y decirle al actual gobierno que colabore y apoye y defienda las acciones de su Ministerio Público, que no son políticas. Yo creo que todas las fuerzas vivas del país debemos salir a respaldar al Ministerio Público por la acción que está llevando a cabo. No Pero, podemos dejarlos solos. Y no tenían arrinconado con aquel cuento de que cómo es posible que la cárcel, a un militar se le mande una cárcel común. Sectores que uno entiende que tienen determinado nivel moral. Pero Dios mío, y la Constitución de la República no establece la prohibición de todo privilegio. Y la Constitución de la República no establece que todos somos iguales ante la ley. ¿Y cómo es posible que se pretenda cuestionar que un militar que está acusado de actos de corrupción contra quien se han emitido medidas de coerción tenga algún tipo de privilegio, que todos saben que esos privilegios lo van a usar para entorpecer las investigaciones? Si no... Muy bien. Bueno, Surún, muchas gracias por esta conversación, como siempre. Que el Señor te bendiga. Un abrazo. Amén. Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados, estaba con nosotros en el Rumbo de la Tarde. Vamos a la pausa. Al regreso estaremos hablando con el doctor Guido Gómez Mazara a propósito de la denuncia que hace de que la publicidad del gobierno está yendo a parar a los medios que se dedican a detractar el gobierno del presidente Luis Abinader.